Evangelio de Mateos, gracias Señor. Capítulo 24. San Mateo 24, capítulo 24, versos 12 y 13. Si han encontrado, damos lectura, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 24, versos 12 y 13, dice así: Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Verso 13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Nuevamente, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El Evangelio de San Juan 15, verso 9 solamente. San Juan 15, verso 9, dice así: Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Nuevamente, verso 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Mensaje a Éfeso, del verso 1 al verso 7 dice así: Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído, y arrepiéntete, y a las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Padre Celestial, Señor desde la gloria, una vez más nos acercamos, Señor, ante ti, luego de haber cantado, Señor, luego de haber traído nuestros cánticos, Señor, y esperamos que haya sido de tu agrado, Padre Celestial, pero en esta hora hemos leído tu palabra y nosotros necesitamos que tú puedas venir, Señor, a nuestra existencia. Tú puedas venir, tomar cada palabra que hemos leído, Señor, y hablarnos al corazón, Padre Celestial. Necesitamos que tú nos hables, Señor, no necesitamos que el hombre pueda repetir palabras y tratar de traer un pensamiento, Señor, el cual no es dirigido a través de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que tú puedas ministrarnos en esta ya casi mediodía, Señor. Te pedimos, Señor, que tú puedas obrar a nuestro favor en esta hora, Señor, y atamos todo espíritu inmundo, Señor, que se levanta contra tu palabra. Señor, atamos todo diablo, Señor, atamos al hombre fuerte de esta cuadra, al gobernador y al principado de este barrio, lo dejamos inoperante y lo hacemos en el nombre glorioso de Jesús, y te pedimos tu bendición sobre tu palabra, y te damos gracias, Señor. Amén y amén.
Pueden tomar asiento. Un tema lógico, ¿no? Uno que podría predicarles a ustedes, ¿no? Ya han oído mucho, han oído demasiado, pero justamente ayer estaba haciendo una prédica de un hermano conocido, y eso trajo algo en mi corazón, ¿no? Lo que él hablaba, estaba muy bueno lo que decía, ¿no? Él decía, usted puede tener un don aún de predicador y no ministrar al Señor. Usted puede tener un don de músico, de cantante y no ministrar al Señor, aún cantar del Señor y no ministrar, ¿verdad? Y él hablaba sobre los guerreros y hablaba sobre los niños en la fe. Y entre todo eso, lo que él traía, ¿no? Fue algo puesto en el corazón, yo creo que fue Dios, ¿no? Y que me apuntaba, ¿no? Apocalipsis capítulo 2, ¿no? Y el amor de muchos se enfriaría, se entrelazaba con eso. Y todas las escrituras que hablan de amor de Dios hacia su pueblo, ¿no? Porque sabemos que estamos aquí de pura gracia, ¿no? Estamos aquí porque Él nos amó con amor eterno. Estamos aquí porque Él dijo, porque no porque ustedes eran lo mejor, sino porque los amé. O sea, fue la elección de amor, porque fue una elección de amor de Dios hacia nosotros, nada más. Y empezar a rebobinar, ¿no? Los primeros años de creyente, aún cuando uno era pentecostal, ¿no? Y yo decía, ¿y qué me pasa hoy, no? ¿Qué me pasa hoy? ¿No? Porque los años han pasado, ¿verdad? Pero como que si nos ponemos más exquisitos, ¿verdad? Y Dios nos ayuda a nosotros, porque antes soportábamos muchas cosas, ¿no? Y yo decía, ¿por qué hoy no podemos soportar al hermano, no? O a la hermana, ¿no? ¿O por qué no podemos soportar ciertas situaciones en el hogar, ¿no? Cuando Dios soportó la muerte y muerte de cruz por nosotros, y dijo, porque Él dijo en las Escrituras, dice así, la propia palabra de Jesús, el discípulo o el siervo no es mayor que su Señor. O sea que si a mí me lo hicieron, a vosotros se lo van a hacer. O sea, si Él padeció, nosotros vamos a padecer. Si a Él lo persiguieron, a nosotros nos van a perseguir. Si Él tuvo que soportar y callar, ¿verdad? Nosotros tendremos que soportar y callar, ¿verdad? Porque Él fue el Cordero de Dios. Nosotros somos ovejas de Dios. Somos ovejas de su prado, ¿verdad? Pero a veces no nos comportamos como ovejas. ¿Por qué? Porque el amor de muchos, a través de las edades, vemos que en el tiempo del fin, cuando el Señor habla que el amor de muchos se enfriaría, cuando en el tiempo del fin, ¿no? Y Él dice, permaneced en mi amor. Pero vemos de que Éfeso, ¿no? La primera iglesia, luego de ese avivamiento que vino en Hechos 2, luego de los milagros, del mover de Dios, y de la prédica y de ir presos por predicar el Evangelio, de ser muertos por predicar el Evangelio, ¿verdad? El amor de muchos se había enfriado, ¿verdad? Vuelve a tu primer amor. O sea, conozco tus obras. O sea, ¿qué nos dice Dios a través de su palabra? Conoce cuáles son nuestras obras. ¿Hay algo escondido de Dios en nosotros? No hay nada escondido. Aún los pensamientos más remotos que nosotros podemos llegar a tener, Dios las sabe. Aún las intenciones, aún podemos venir y aparentar una cosa y tener otras intenciones, Dios las sabe. ¿Verdad? Aún Dios sabe de antemano, antes de la fundación del mundo, que estaríamos aquí. Dios sabe todas las cosas, por eso es Dios.
Si no, no sería Dios, dice el profeta. Pero el amor de muchos se enfriaría, ¿no? Y vemos que yo veo en mi vida, ¿no? Cuando leo esta escritura, porque esto me viene al corazón, cuando volví, uno ya lo sabe, porque uno no es que no lo ha leído, uno no es que no ha oído ni ha leído las edades y todo lo que dice el profeta, y uno ya lo ha leído, uno ya lo ha investigado, pero luego pasa el tiempo y pasan los años, ¿verdad? Y vamos tomando unas características del mensaje. Sabemos que el mensaje es duro. El mensaje es duro, ¿verdad? Viene la palabra y a mí me corta en 1000 pedazos. El mensaje es duro, ¿verdad? El mensaje que es la revelación de la palabra, porque el mensaje es la revelación de la palabra. No es de que es una Biblia nueva y de que yo tengo que cerrar esta Biblia y solamente tengo que tomar citas sueltas y de ahí formar una doctrina, un pensamiento, un ismo, una iglesia, una nueva organización. No. Es la revelación de lo que está aquí escrito en la palabra. El mensaje revela, muestra lo que está escrito aquí. ¿Por qué? Porque Dios tuvo que levantar a un profeta en el tiempo del fin para la iglesia del tiempo del fin. Porque hay una iglesia en el tiempo del fin. Porque hay un remanente en el tiempo del fin de que no doblarán sus rodillas delante de Baal. Porque hay un remanente escogido en el tiempo del fin. Hay un remanente escogido en el tiempo del fin que ha sido predestinado para creer toda la palabra, no parte. Pero luego de todas estas cosas que nos suceden, de golpes, de malas decisiones que tomamos, de nuestras propias características, nuestros caracteres, y no la de Cristo, nuestro amor empieza, ¿por qué? Porque Éfeso, dice el profeta, Éfeso quiere decir descuidado, descansado, relajado. La traducción de Éfeso quiere decir relajado, descansado. O sea, ya no está vigilante, ya no está preocupado. Uy, voy a llegar tarde al culto, no. Le da igual, si llega tarde, si llega temprano, le da igual. Y como le da igual, llega tarde. ¿Por qué? Porque me ha pasado. Y si le da igual, no, hoy no voy. Y cuando tengo ganas, voy. Cuando me sienta bien, sí voy. No me siento bien para ir al culto. ¿Verdad? Eso nos pasa. Eso me pasa. Eso me pasa. ¿Y puedo mentirle yo a Dios? No puedo mentirle. ¿Verdad? Entonces Dios me dice, yo conozco tus obras. ¿No? Porque no dice de que sos un mal creyente, no dice eso. Dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo. O sea, un creyente que trabaja para Dios. Tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puede soportar a los malos, que has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Aquí estamos, no hemos desmayado, no he desmayado, aquí estoy. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese mismo Jesucristo que dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, fue el que hemos leído que dijo, permanecer, así como el Padre me amó, yo los amé a ustedes. ¿Y cómo puede ser ese amor? Ese amor es así, ¿por qué? Porque Él dijo, salí del Padre. Y nosotros vemos a través del mensaje, a través de la revelación de que estuvimos en Él, en su mente hacia atrás, antes de que el mundo fuese. Entonces, él llegó a decir y pudo decir, así como el Padre me amó, yo os he amado a ustedes. Permanecer en mi amor.
¿Y qué es permanecer en el amor de Dios? Yo me preguntaba qué es, ¿no? Y entonces vemos las obras de Cristo. Cristo permaneciendo en el amor del Padre, ¿no? Cayó por amor, ¿no? ¿Por amor a quién? Por amor cayó. Y la Escritura en Isaías 53 dice, y no abrió su boca. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y le pegaban con una caña, y le arrancaban la barba, y le ponían las coronas de espinas. Cayó por amor. Él pudo decir basta. Él pudo decir basta, ¿no? Y legiones de ángeles podrían haber venido ahí y asistirlo a él y condenar al mundo por el pecado, por la incredulidad. Pero yo puedo ver en ese cuadro que él pensó en mí. Ese amor proyectado en la cruz, veo de que me llegó al corazón porque puedo ver hoy que él pensó en mí. ¿Y cuándo pensó en mí? Antes de que el mundo fuese. Él pensó en mí. Y antes de que todo fuese creado, antes de que hubiera una creación, Él me amó. Él me amó a mí. Puedo verlo eso. Hoy puedo verlo. Lo vi cuando me fue revelada lo que es la salvación. ¿Verdad? Y entonces en el crecimiento que uno tiene, en las cosas de Dios, en el andar, en el camino de Dios, ¿verdad? Uno empieza a tener un crecimiento espiritual y luego por allá nos estancamos. Y yo vengo a la Escritura. ¿Y por qué me estanco? Raíces de amargura. Y las raíces de amargura no es porque te hicieron daño, que puede ser una de las cosas. Y otra cosa es a través de lo que uno mismo es, ¿no? Quizás, por ejemplo, yo siempre me vi que... Yo siempre tuve, cuando era pequeño, aún de muy pequeño, era muy depresivo. Pensaba que nadie me quería, que mis padres no me querían, que mis hermanos no me querían, ¿verdad? Que nadie me quería. ¿No? Por eso desde chico tirado en la droga. Yo estaba turbado por un diablo de eso, ¿no? De depresión, ¿no? Y lo único que quería era dormirme y no despertar más, ¿verdad? Porque sentía de que nadie me amaba. Pero cuando leían las Escrituras y oí lo que ellos, justo porque era una reunión familiar y justo yo no sabía lo que era Dios y ellos habían empezado a ir a la iglesia y empezaron a hablar de la salvación, de las señales antes del fin, y eso produjo en mí un interés, algo flechó en mi corazón. Y empecé a investigar y vi que Él murió por mí, que fue salvación, que Él, si yo creía en Él era salvo, que había alguien que me amaba. Entonces pude salir de esa depresión. Conocí al Señor a los 14 años. Pero luego el andar y aún en las bajas y en las altas, al apartarme y volver, aún su amor siguió proyectándose en mí porque no importaba que yo era un flojo y un débil, ¿verdad? Él me seguía amando porque seguía llamándome al corazón, ¿no? Y Dios sigue llamando al corazón de aquellos que ha amado desde la eternidad. Y luego Dios, en su gran amor, me reveló el mensaje. Primero el bautismo, luego el profeta, porque no es que Dios viene y te revela todo, no. Sino primero te da una cosa, luego te da otra cosa.
luego te da otra cosa, y luego este mensaje se hace tan pesado de vivir. Pero yo no lo puedo vivir a través de mi esfuerzo. La única forma de vivir este mensaje es a través de mi entrega hacia Dios. Entonces, porque Él me amó, yo me entrego a Él para que Él pueda hacer en mí lo que yo no puedo hacer. Y dejar de que Dios sobre. Porque muchas veces no dejamos de que Dios sobre. En el hogar, ¿verdad? Y aún en la iglesia, ¿verdad? Porque eso es lo que sucede. No dejamos de que Dios obre. Y entonces podemos ver de que a través de nuestro caminar en el Evangelio, con este mensaje revelado, las cosas se ponen peor. Las cosas parece que duelen más. Y parece de que no hay salida. Pero sí hay salida. El profeta muchas veces dijo, Jesucristo es nuestra puerta de escape. Jesucristo es nuestra puerta de salida a todo problema, a toda situación adversa. Estaba Israel atrapado en el desierto con Faraón atrás y el Mar Rojo adelante. Estaba atrapado. Situación adversa. Y lo primero que hicieron fue murmurar y empezó a quejarse. Pero Dios abrió camino donde no lo había. Y Dios abre camino donde no lo hay. No existe un camino, Dios abre camino. ¿Para quién? Para aquellos a quien Él ha amado. Y a veces no es de que no estamos creciendo, sino de que nuestro amor se ha enfriado. Porque si nuestro amor estuviese latente como el primer día, la historia sería otra. La historia sería otra. Una vez cuando tomamos lo que sería el tema de la pluralidad de ancianos, el ministerio quíntuple, una alegría en el corazón, nos subimos en el Falcon, no me acuerdo si era de Omar o de Raúl, y nos fuimos a Garín, y estábamos allá, y fuimos para allá. Poco duró eso. Poco duró eso. Pero en ese momento hubo un gran amor los unos por los otros. ¿Verdad? Un amor por Dios y por los otros. Una alegría de que la revelación había venido a nosotros. En el Falcon, no sé, que éramos como 10. Íbamos todos apretados, pero con gozo y amor en el corazón de parte de Dios. Si nosotros seguiríamos leyendo en lo que sería Juan 15, 9, en el versos 10 y 11, dice, para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, permaneced en mi amor para que vuestro gozo sea cumplido. Pero a veces no estamos gozosos. No estamos gozosos de venir al culto. Hoy, ¿qué va a pasar? Como hoy, ¿qué va a pasar? Pero si venimos con la expectación de que Dios pueda hacer algo por nosotros, si venimos con la expectación de poder ver a Dios y que Dios pueda mover su mano, las cosas cambiarían en nosotros y Dios nos ayude a poder ser así, expectantes por Dios. Que Dios se pueda mover aquí y allá, no importa dónde. Sino poder ver a Dios manifestándose. Entonces, la Escritura nos dice
¿no? Que Él sabe, conoce nuestras obras, ¿no? Conoce nuestras obras. ¿Podemos engañar a Dios? No podemos engañar a Dios. Nos pueden preguntar, ¿estás bien? Sí, estoy bien, pero en el corazón no estamos bien. Y Dios sabe eso. Y a veces decimos, sí, estoy bien y no estamos bien. ¿Es cierto? Es cierto. Dios nos ayuda a nosotros, porque Dios conoce nuestras obras. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Pero si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y con esto terminamos. Dice así. El mensaje de la edad de Éfeso. Dice, en la iglesia de Éfeso encontramos esa misma paradoja. La iglesia está compuesta de lo bueno y de lo malo. Las dos viñas constituyen la iglesia. Es como el trigo y la cizaña creciendo juntos, pero uno es el verdadero y el otro es el falso. Ahora Dios hablará a cada uno y Él hablará de cada uno. Él los llamará a la iglesia y solamente los escogidos sabrán cuál es el espíritu verdadero y solamente los escogidos no serán engañados. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Así que aún allá en la iglesia primitiva, un breve tiempo después de Pentecostés, la viña falsa se entrelazó con la viña verdadera. Y allí hallamos estos hechos de los nicolaitas. Y aquí el Espíritu se encontrará combatiendo la viña verdadera hasta que Dios lo destruya. Ahora, ¿lo entienden? Bien. Ahora bien, ¿cuál era el clima espiritual de aquella iglesia? Había dejado su primer amor. Dejando su primer amor, que era la palabra de Dios, nos fue revelado como habían caído de su origen, Pentecostés, en sencillas palabras. Eso quiere decir que esta iglesia está en peligro de perder la dirección y dominio del Espíritu Santo. Esto es exactamente lo que sucedió después de que Moisés sacó a Israel de Egipto. La manera de Dios guiarlos era por medio de la nube de fuego, la palabra profética, maravillas, señales y prodigios dados por Dios. Esto habría de efectuarse por medio de hombres seleccionados por Dios, ordenados por Dios y equipados por Dios, y enviados por Dios, y con la congregación entera siendo dominada por el Espíritu Santo. No es solamente los ministros. Hombres enviados por Dios con la congregación entera, dominada por el Espíritu Santo. Ellos se rebelaron, pues querían una serie de reglamentos y credos por los cuales regirse. Querían un rey, luego querían ser iguales al mundo y entraron en apostasía, obvio, y olvido completo de Dios. Así es exactamente como empezó la primera edad de la iglesia, e irá de mal en peor hasta que el Espíritu Santo sea rechazado por completo, y entonces Dios tendrá que destruir al pueblo. ¿Se fijan cómo esto comenzó en la primera iglesia? Fue llamado hechos, luego llegó a ser una doctrina, llegó a ser la norma, llegó a ser la regla incambiable. Al fin se apoderó y Dios fue echado a un lado. Empezó tan pequeño, tan quietamente,
tan inofensivamente, parecía ser algo bueno, algo tan sólido. Entonces se apoderó y como una serpiente pitón aplastó a la iglesia hasta exprimirle su aliento y acabó con toda la espiritualidad en la iglesia. ¡Ay! Cómo es engañosa aquella viña falsa. Es como un ángel de luz hasta que se apodera de uno. Ahora, yo quiero decirles que creo en ser dirigido, pero no por la dirección del hombre. Yo creo en la dirección del Espíritu Santo, que viene por medio de la palabra. También creo que Dios ha puesto hombres en la iglesia, hombres que tienen dones del Espíritu, los cuales mantendrán el orden en la iglesia. Creo eso. También creo que la iglesia es gobernada por hombres que Dios envía para que tomen control, pero ese gobierno es por medio de la palabra. Entonces, en realidad, no son los hombres gobernando directamente la iglesia, sino el Espíritu de Dios, porque la palabra y el Espíritu son uno. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de verdad, y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Pero fíjense bien en lo que estaba sucediendo allá. Aquella viña falsa estaba apoderándose y enseñando que el dominio humano estaba bien. Enseñó que la iglesia tenía que ser gobernada, enseñó un tipo de control sobre el pueblo. Pero en vez de hacerlo de acuerdo con el plan de Dios, ellos simplemente tomaron la autoridad y revistieron sus propias manos de todo el poder espiritual. Eso quiere decir, yo tengo derecho a hacer esto, tengo derecho a hacer esto. O sea, en realidad estamos para que Dios haga de nosotros lo que Él quiera hacer. Gracias, Señor. Y ellos simplemente tomaron la autoridad y revistieron sus propias manos de todo el poder espiritual, dando como resultado un sacerdocio santo entremetido entre Dios y el pueblo. Volvieron directamente al antiguo sistema de Aarón. Llegaron a ser anticristo porque tomaron para sí mismos su oficio de mediador, 1 Timoteo 2:5. Dios aborreció eso. Los efesios lo aborrecieron y todo verdadero creyente lo aborrecerá también. Tendríamos que estar completamente ciegos para no ver esa misma cosa obrando a través de todas las edades. O sea, tenemos que tener cuidado. Y nuestra edad es la peor de todas. Nuevamente, tendríamos que estar completamente ciegos para no ver esa misma cosa obrando a través de todas las edades. Y nuestra edad es la peor de todas. Es que hará una organización, eso separó al pueblo. El pueblo de Dios debe ser uno, por un espíritu. Son todos bautizados en un cuerpo y el espíritu debe moverse sobre cada uno y cada uno debe participar en la adoración de Dios. Pero los hombres querían la preeminencia, así que tomaron el control. Obispos llegaron a ser arzobispos y con sus títulos imponentes sobrepasaron la palabra de Dios y enseñaron sus propias doctrinas. Insistieron en la obediencia total de la gente hasta en su forma de adoración ya no era ninguna manera semejante a los primeros días de Pentecostés. Estos hechos eran el principio de la sucesión apostólica, a miembro de la iglesia. Era un paso rápido y fácil como el medio de la gracia salvadora. La palabra fue reducida a un credo. El anticristo, por medio de su espíritu, estaba predominando en la iglesia. Increíble, eso es exactamente a lo que ha llegado el nicolaísmo hoy día. Ellos dicen, no haga caso a lo que dice la palabra de Dios, no la puede entender, nosotros se la tenemos que interpretar. Además, la Biblia no está concluida, tiene que cambiar con los tiempos y nosotros le diremos cuáles son los cambios. ¿Cuán contrario es eso a la palabra de Dios que dice enfáticamente, cuando surge alguna contienda con la verdad, antes bien sea Dios verdadero, mas todo hombre mentiroso? Y los cielos y la tierra pasarán, pero no fallará ni una sola palabra de Dios. Así que el pueblo está guiado por líderes que se suponen ser lo que no son. Dicen que son vicarios de Cristo, pero más bien son anticristo. Dios nos ayude.
hasta aquí quiero compartir con ustedes, espero que haya sido claro, ¿no? Lo que hemos compartido, realmente era algo que estaba en mi corazón.